Buenos días, mis estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a tomar en consideración la unidad número 2. Aquí vamos a hablar sobre la jurisprudencia. Quise cambiarle por la parte de mercantil que ustedes habían visto en en la nota anterior, porque ya lo habíamos nosotros dilucidado en prácticas 1. No lo consideré pertinente en el sentido de que ustedes ya han desarrollado ese plan de evaluación. Entonces, tomé en consideración como futuros profesionales del derecho y en torno a que estamos desarrollando prácticas 2, las técnicas jurisprudenciales. Pero para nosotros poder adentrarnos dentro de ese mundo, tenemos que partir de un punto. ¿Qué entiendo yo por el término jurisprudencia? Jurisprudencia son las sentencias emitidas por los tribunales y demás resoluciones judiciales en un ordenamiento jurídico determinado. En nuestro país, el único organismo oficial de emitir este tipo de decisión es el Tribunal Supremo de Justicia, conocido comúnmente como el TCJ. Es la interpretación. Otra definición, si estamos en este ámbito construyendo, es la jurisprudencia, la entendemos como la interpretación y aplicación de las leyes basado en el método exegético. Cuando nosotros hablamos del método exegético, nos estamos refiriendo básicamente a la interpretación y análisis de las leyes, para nosotros poder adecuarnos a un hecho determinado y ustedes puedan aplicar esa jurisprudencia. Pero para ustedes aplicar esa jurisprudencia dentro de un caso determinado, es necesario que ustedes tengan en conocimiento los tipos de jurisprudencia. Existen, les traje unas cuantas para que ustedes me desarrollen en los análisis que yo les estoy solicitando dentro de la unidad 2, en el plan de evaluación, ¿verdad? Analizar una jurisprudencia que ustedes consideren pertinente. ¿Cuál vamos a nombrar así? Tipos de jurisprudencia. Tenemos una jurisprudencia explicativa, supletoria, diferencial. Si hablamos en el entorno de la jurisprudencia explicativa, yo les traje aquí unas láminas para que ustedes puedan tener una apreciación más, vamos a decir, una explicación más pormenorizada sobre la unidad en cuestión. Explicativa se basa en que explica el alcance o se basa en que desarrolla el alcance de la ley. Es decir, cuando existe una ambigüedad de la ley. Hay un vacío legal y la jurisprudencia nos viene a señalar esa explicación de ese vacío legal. Luego tenemos la supletoria. Fíjense que toda la conceptualización sobre el tipo de jurisprudencia les van a entender a ustedes, mis estimados participantes, cómo ustedes deben adecuar esa jurisprudencia para la aplicación de un determinado caso en concreto que ustedes tengan a mano. Entonces tenemos la supletoria, que este tipo de jurisprudencia se enmarca en dar solución a los casos que no están previstos en la ley. Y la diferencial se aplica en adaptar la ley al caso concreto. Pero para nosotros poder aplicar, vamos a decir así, una jurisprudencia, básicamente se refiere a la actividad de los magistrados en la aplicación del derecho, es decir, el aspecto técnico en la actividad de los abogados. ¿Por qué? Porque ¿quién va a aplicar esa jurisprudencia? Esas técnicas en la jurisprudencia le van a aplicar los abogados, porque ellos van a actuar como operadores de justicia. Acuérdense, mis estimados participantes, que ustedes van a ser en un futuro próximo operadores de justicia. Entonces, ustedes tienen que implementar técnicas a la hora de examinar una jurisprudencia para un caso determinado. Para ello tenemos una técnica para analizar la jurisprudencia, es el análisis discursivo, tomando en consideración el tiempo y el lugar. Dicho análisis discursivo se basa en el procesamiento de información y análisis del caso en mención. Por ejemplo, si a mí me dicen,
disculpen ustedes aquí, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer ese análisis discursivo? Yo tengo que tomar en consideración la investigación jurídica. Tomo en consideración la investigación jurídica del caso en cuestión. Si, por ejemplo, una estafa, entonces yo me voy a la página del TCJ y reviso pormenorizadamente cómo es que yo voy a desarrollar ese caso en concreto y cómo yo debo aplicar esa jurisprudencia, a través de qué técnicas jurisprudenciales yo debo aplicar esa jurisprudencia en ese caso en mención. Entonces, ¿en qué me refiero? Acuérdense que nosotros aplicamos la jurisprudencia en base a casos análogos. ¿Cómo es que yo la voy a aplicar en base a la analogía? Entonces, existen, que yo les había traído a hacer hace un momento esas láminas, existe una investigación jurídica a través del método exegético. ¿Por qué el método exegético? Porque nosotros vamos a emplear aquí el análisis y la interpretación de la ley. En este caso, ustedes van a tener esa técnica jurisprudencial, la van a implementar. ¿En qué casos? La van a implementar en el caso de que ustedes van a hacer primero que nada una investigación jurídica. Al aplicar la investigación jurídica inmediatamente, tienen que tener un método o un plan de investigación, cómo van a desarrollarlo. Acuérdense que las jurisprudencias son en casos análogos. Hay casos que ustedes les van a llegar como futuro, como profesionales del derecho, y ustedes tienen que hacer esa recolección de datos, esa recolección de fichaje a través de la investigación jurídica. Ustedes, en base a esa investigación jurídica, van a tomar el método, el plan de investigación, en qué fecha ocurrieron los hechos, van a buscar esa búsqueda, esa clasificación de ese material jurídico que se adecue a ese caso en concreto. Y van a buscar básicamente los antecedentes en que se basa la realidad social. ¿A través de qué? A través de un análisis crítico. Entonces, para yo poder implementar la jurisprudencia en un caso concreto como una operadora de justicia, yo tengo que basarme básicamente en unas técnicas jurisprudenciales. Dichas técnicas jurisprudenciales se basan básicamente en métodos de aplicación e interpretación jurídica basados en las normas jurídicas de un ordenamiento jurídico positivo, donde yo lo voy a aplicar a un caso concreto, teniendo en consideración esa investigación jurídica previa del caso en concreto. Entonces, yo coloco el tipo de delito que están acusando a mi cliente y yo lo voy a buscar, ¿verdad? En la página web del Tribunal Supremo de Justicia en torno a el delito que le están imputando a ese cliente. Entonces, yo ahí hago una analogía y voy revisando los tipos de estafa. Acuérdense que hoy día nosotros manejamos algo que se llama las redes sociales. ¿Qué pasa en las redes sociales? Nosotros en las redes sociales tenemos la particularidad que utilizamos el Instagram. Entonces, a nosotros tener el Instagram, nosotros tenemos la particularidad, vamos a decirlo de esa manera, de que hay una página recientemente donde se están adecuando, vamos a decirlo de esa manera, todo lo relativo a la jurisprudencia. Entonces hay una página donde me dice Sala de Casación Penal de fecha 21/7 del 2022, número 220. Entonces usted como abogado, como futuro operador de justicia, usted lo va a enmarcar. Yo tengo la jurisprudencia 220 del 21 de julio del 2022, las cuales se basan en las cortes de apelaciones, donde me dicen no se debe declarar inadmisible el recurso de apelación con efecto suspensivo bajo el solo argumento de que el fiscal no motivó en la audiencia los fundamentos en que se sustentaba ese referido recurso. Entonces aquí me está diciendo la Sala de Casación Penal la jurisprudencia que yo puedo aplicar en base a esa investigación jurídica del hecho concreto como operador de justicia. Acuérdese que recientemente hubo una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, donde ahora el fiscal, o es decir, la vindicta pública, puede celebrar las audiencias de imputación dentro de su sede, ¿verdad? En su despacho.
Pero si bien es cierto que, por ejemplo, se celebra la audiencia de imputación y el fiscal del Ministerio Público considera pertinente declarar un sobreseimiento. ¿Qué significa un sobreseimiento? De que él no consiguió los suficientes elementos de convicción y le pone fin al proceso. Culmina ahí. O decreta, en este caso, que eso lo puede hacer a modo propio, a motus propio, el fiscal del Ministerio Público, porque acuérdese que el sobreseimiento lo decreta es el juez. Él solamente lo solicita en los actos conclusivos. Entonces resulta que el fiscal del Ministerio Público considera pertinente declarar solicitar que se declare un sobreseimiento o decretar un archivo. ¿Qué pasa con las jurisprudencias actuales? Por eso es que yo tomé en consideración y lo consideré súper apropiado para los nuevos profesionales del derecho, para los nuevos operadores de justicia, como van a ser ustedes, mis estimados participantes, tener en cuenta, en consideración como punto previo, el análisis jurisprudencial y las técnicas aplicables en el mismo. ¿Qué pasa en ese sentido? En ese sentido, la víctima, así el fiscal del Ministerio Público considere que no es pertinente y declara inadmisible, decreta, solicita un sobreseimiento o un archivo fiscal, la víctima puede solicitar ante el juez de control que se continúe con el proceso. Entonces aquí nosotros tenemos en consideración que se puede establecer como una especie de querella, donde él solamente lo está solicitando para que se continúe el proceso porque él no está de acuerdo con la decisión emitida por el fiscal del Ministerio Público en los casos, en el acto conclusivo como tal. Entonces, por eso consideré pertinente y vinculante de que ustedes se puedan, vamos a decir, tener una visión más amplia en el análisis e interpretación jurisprudencial, tomando en consideración esas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia a la hora de decidir un hecho concreto. Al respecto, también se están hablando cómo se solicitan o las mismas jurisprudencias definen a veces, muchas veces los tipos de delitos. Acuérdense que si nosotros nos retrotraemos al Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? El Código Orgánico Procesal Penal básicamente se desarrolla en base a fases, ¿verdad? Tenemos la fase preparatoria, la fase investigativa, ¿verdad? Entonces, la fase de las fases intermedias. Entonces, ahí ustedes pueden dilucidar como futuros operadores de justicia en base a una construcción técnico-jurídica, porque acuérdense que nosotros somos YEXI, ventanas del conocimiento. Ustedes van a estar preparados en base a esta alma mater como futuros, vamos a decirlo de esta manera, están capacitados para analizar las leyes. No solamente analizarlas, mis estimados participantes, sino a interpretar las leyes en sí. Entonces, acuérdense como haciéndolo ya concluyendo el tema, la unidad del día de hoy, en conclusión, acuérdense que para ustedes aplicar esas técnicas jurisprudenciales deben realizar una investigación jurídica previa al caso en mención, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración el derecho objetivo y la aplicación de las normas positivas. Muchísimas gracias y cualquier duda o inquietud me lo hacen saber a través de este medio o a través de las novedades y cafetín general. En los próximos días vamos a tener un encuentro sincrónico a través de la plataforma virtual y también están cordialmente invitados para el encuentro presencial aquí en nuestra sede. Muchísimas gracias y se despide atentamente de usted, abogado Magíster Hilda Borges. Que tengan ustedes un feliz día.